Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a retomar un asunto que quedó pendiente de la grabación anterior, que tiene que ver con la autocorrelación de los errores. Antes habíamos visto la base de datos, que era esta que está aquí, donde teníamos los años, teníamos el impuesto corporativo en Chile y tenemos la inversión. O en rigor esto es el, la formación bruta de capital fijo. Este es el nombre técnico que tiene, que estaban disponibles en la base de datos del Banco Central. Y vamos a seguir probando la hipótesis de Kaiser, donde él decía de que había una relación directa entre inversión e impuestos. Y cuando hacemos aquí un modelo de regresión, notemos que el R cuadrado es relativamente alto, más o menos, o sea, para ser una variable, digamos. El coeficiente, habíamos llegado a la sesión anterior que por cada 6 puntos de impuesto corporativo la inversión te caía en un punto. Y que además esto es un regresor estadísticamente significativo. Podemos aquí graficar estas dos variables. Y esto es lo que se ve a continuación. Aquí está el impuesto corporativo y aquí está la inversión. Ahora, hay algo que no habíamos visto, que fue uno de los supuestos claves que tiene que ver con la autocorrelación de los errores. Para ello vamos a predecir los residuos de nuestra regresión anterior y vamos a correr o generar un gráfico de los residuos y los residuos rezagados como mi variable x. Entonces aquí están los residuos rezagados y aquí están los residuos. Veamos que aquí tenemos un problema claro, al menos en el tema visual, que tenemos el problema de la autocorrelación de los errores. Ahora si tiramos una línea de tendencia, vemos quizás que este fenómeno es un poco más claro. Sin embargo, esto es un primer acercamiento al problema real. ¿Cómo se interpreta esto? Que básicamente el error de nuestra regresión está determinada por una variable, que es el error en el t-1, multiplicado por un ρ, más el error. Este error, lo que se espera es que también sea distribuido normal, este que está aquí, y ojalá que sea roido blanco, que eso lo vamos a probar después. Y uno de los problemas que tiene esto es que en general tenemos problemas de eficiencia. Los problemas de eficiencia se ven relacionados aquí con el error estándar, y esto invalida el supuesto de la prueba T que tenemos aquí. Y como lo puede invalidar, esta variable podría no ser significativa y por tanto no habría una relación. Una relación de dependencia entre la inversión y los impuestos. Así que vamos a seguir explorando esto, veamos qué va a pasar con los errores estándar y vamos a ver varios métodos de corrección, ¿ya? Pero en primer lugar vamos a partir con los métodos de detección. La prueba de Durbin-Watson es una prueba paramétrica que mide digamos como la relación entre los errores y los errores en T-1. Es básicamente una prueba que te verifica si es que los errores están relacionados con el error inmediatamente anterior, que es esta forma que está aquí. Podemos tener otras formas, por ejemplo, en que el error en el tiempo t esté relacionado no solamente con el T-1, sino que con el T-2, T-3, T-4. A eso se le consideran lags adicionales. Y veamos que este estadístico es 0.56. Ojo, este no es un p-valor. Esto hay que buscarlo en las tablas propias del indicador de Durbin-Watson. Pero en simple, esto tiene dos zonas de rechazo que están más cercanas, mientras más cercanas al 0, que tiene autocorrelación positiva, o bien más cercanas al 4, que tiene autocorrelación negativa. En las tablas para 43 observaciones y una variable dependiente, que es el caso de nuestro modelo, el límite para determinar autocorrelación positiva entre el intervalo de 0 y 1.48 es
es este tramo que está acá. Y el tramo entre 2.52 y 4 tenemos autocorrelación negativa de primer orden. Si vemos, por tanto, el estadístico que aquí genera el Durbin-Watson, vemos que cae dentro de la primera zona, dentro de la primera región. Y por tanto, podemos pensar que tiene autocorrelación positiva de primer orden. Ahora, hay otro estadístico que se llama el de Brush-Godfrey, que mide también la autocorrelación. Este también lo hace para mayores lags. También puede ser para 2, 3, 4, 10 incluso, o más, 20 más. Pero solamente vamos a ver el lag 1 y vemos que simplemente vemos la probabilidad. Como esta probabilidad es menor al 5% o menor a 0.5, o 0.05, perdón, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa. La nula es que no hay autocorrelación serial, la alternativa es que hay autocorrelación serial y por tanto rechazamos la nula, que es esta. Por tanto, esta no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay autocorrelación serial. Y el otro método de detección es otra prueba que se llama la prueba de Durbin-Watson alternativa. La prueba de Durbin alternativa. Y también ocurre lo mismo. Vemos aquí el valor P y también la misma idea. Aquí rechazamos la nula en favor de la alternativa, diciendo que es muy probable que tengamos una correlación serial en los errores. Ahora, hay varias formas de corregir este problema. Primero, yo puedo correr una regresión en primeras diferencias. Una regresión en primeras diferencias es básicamente mi variable de inversión la resto con la inversión del año anterior. Luego genero con eso una variable y lo mismo que aquí con tax, y luego tiro una regresión sobre esto. Tirar regresiones en primera diferencia tiene muchos beneficios, y uno de estos es resolver el problema. Y ahora notemos que el estadístico no es relevante en primera diferencia, lo cual es interesante. Si nosotros predecimos los residuos, vemos que los residuos son ruido blanco. ¿Y por qué? Porque esta prueba dice que cuando la hipótesis nula es que es ruido blanco y la alternativa es que no es ruido blanco. Como esta probabilidad es mayor a 0.05, decimos que este gorro, que los residuos de esta regresión son ruido blanco. Si usamos la prueba de Seguilk, aquí también se puede usar la prueba de Skewness Kurtosis o también la de Shapiro, Shapiro Francia también se puede usar. Vemos lo mismo, que esta es una distribución normal. ¿Y por qué? Porque esta prueba está configurada de forma tal de que la hipótesis nula te dice que es normal y la alternativa que no es normal. Como la probabilidad es mayor a 0.05, decimos que es normal. Y si hacemos un scatter plot entre los residuos de nuestra regresión y sus valores residuales, vemos que esto es ruido blanco, o sea que no tiene un patrón reconocido, tiene un patrón común, lo cual es una característica muy obvia. Y si hacemos un histograma, vemos que tiene una distribución más o menos normal, que es lo deseable de este tipo de regresiones. Por tanto, en nuestra primera corrección vemos que los impuestos y la inversión, si tomamos la serie desde el año 60, vemos que no tiene una relación estadísticamente significativa. El método 2 es el método del estadístico de Durbin. Este RO es el mismo RO que está acá, que este mismo RO que está aquí. Y lo que dice este estadístico es que si esto, al estadístico de Durbin-Watson, que fue el que calculamos acá, y le voy a volver a tirar, lo dividimos por 2 y ese valor es restado por menos 1, o sea, 1 menos el estadístico dividido en 2, que es lo mismo que 1 menos 0.56, todo esto que está acá dividido en 2, nos da este valor que está aquí. Este es el valor estimado por el método del estadístico de Durbin-Watson. ¿Y cómo usamos esta información? Primero, si nosotros generamos una variable, que la voy a llamar inver2, que va a ser la inversión menos el RO por un valor rezagado de la inversión, y los impuestos 2, que va a ser igual a los impuestos menos este valor RO por el valor rezagado de los impuestos, y generamos una regresión. Aquí notamos el mismo problema, que aquí el R cuadrado
cayó primero muchísimo. Antes era 25, 0.5, y ahora es un décimo prácticamente. El estadístico, o sea, el tax, vemos que no es significativo, porque esto debería ser 1.96 o menos 1.96, porque la prueba T es una prueba de dos colas. Y también porque, evidentemente, porque este p-valor es mayor a 0.05, entonces no podemos rechazar la nula a favor de la alternativa y esta variable no es significativa. Y si hacemos también la predicción de U-gorro y, por ejemplo, aquí graficamos, a ver, un pequeño error, ahí sí. Si graficamos, así es como se ven los residuos en el tiempo de esta regresión que tiramos recién. Aquí podemos ver que a lo mejor la media anda por acá, ¿ya? Y que está, digamos, limitada entre este valor y este valor. Y es bien complicado decir de que hay un cambio en las varianzas, pero para eso están las pruebas. Esta es la prueba de ruido blanco. Vemos que ruido blanco, además que tiene una distribución normal. Si hacemos el gráfico, es más difícil decir que los residuos están relacionados, donde el residuo de la observación anterior está relacionado con el residuo actual, y eso la verdad es que no se observa. Y si hacemos un histograma, de aquí esto se ve normal. Ahora, si hacemos el método 3, que es el cálculo de ρ a través de los residuos, yo voy a generar este residuo que está aquí. Fue el mismo residuo que yo generé de acá, de mi regresión original, y luego predije mis residuos. Y si yo genero esto, genero una regresión de los residuos sobre el rezago del residuo, vemos que nos da un valor muy parecido al estadístico de Durbin-Watson que estaba aquí. Nos da 0.71. Hacemos el mismo procedimiento anterior, generamos una variable de inversión 3, que va a ser la invariable menos nuestro estadístico ρ por el valor rezagado, y generamos otro de impuesto, que es igual al impuesto menos nuestro número ρ por el L.tax. Y al hacer una regresión sobre esto, vemos que la verdad tampoco nos da que es significativo. O sea, por el método que lo usemos no está dando. Si predecimos, vemos que esto también es ruido blanco, vemos que esto también es una distribución normal. Si hacemos un scatter, vemos que o sea, no hay una relación visual que uno pueda ver entre los residuos. Y aquí falta un error, aquí falta un 3. Y aquí un histograma. La verdad es que el histograma de los residuos de la nueva regresión nos dice más de lo mismo. El método 4, a ver si a lo mejor con este método logramos ver que la variable de impuestos sea o tenga alguna relación de dependencia con la inversión. Y esta es la prueba del método de Cochran-Orcutt, que es una prueba iterativa y que además tiene una transformación que es la de Price-Weinstein. Esta transformación de Price-Weinstein lo que hace es transformar en la primera observación, porque cuando hacemos estos métodos de diferencias perdemos una observación, y cuando tenemos una serie que es corta o mediana, como este caso, que no es tan grande, es una serie mediana, puede ser recomendable recuperar una primera observación a través de una aproximación. Y el Cochran-Orcutt, aquí lo que hacemos es estimar ρ de un proceso iterativo. No voy a entrar mucho en detalles porque esto es básicamente algo que es relativamente avanzado, que son los procesos de autocorrelación. Recomiendo los capítulos del libro de Wooldridge de econometría, el 10, 11 y el 12. También el Gujarati, creo que también son el 11 y el 12 de autocorrelación. También se puede revisar el Stockman-Watson. Y también otro que recomiendo es el libro de Green de econometría, pero está en inglés exclusivamente. Y vemos también que los impuestos no están, digamos, o sea, que nuestro estadístico T nos indica que no hay una relación de dependencia básicamente entre esas dos variables. Luego entonces, aquí vemos que ya por este método tampoco nos está dando.
De aquí hay un método que es un poco más avanzado. El método ARIMA son los últimos capítulos del Wooldry, son el 21 y el 22, si mi memoria no me falla. Perdón, del Wooldry, son del 21 y 22, son del capítulo de Gujarati. De aquí podemos observar lo mismo. Voy a hacer una explicación muy simple del proceso de ARIMA. Esta ARIMA ya lo había realizado antes en una publicación sobre proyecciones de desempleo. Y la idea es la siguiente. La idea es que la inversión puede estar relacionada con los valores anteriores a ella misma. Por ejemplo, que inversión es igual a, no sé, un beta 1 por inversión del año T-1. Y que también yo puedo tener estos errores que también pueden estar influyendo. Entonces, por ejemplo, los errores del año T-1 pueden estar influyendo dentro de lo que es la inversión en el año T, en el año actual. Y aquí lo que hago es lo que se conoce como un Arimax. Un Arimax es un método donde relaciona una variable dependiente, que es la inversión, con una variable independiente, que son los impuestos, pero además está relacionado con un proceso ARIMA, donde el ARIMA, digamos, son como variables dependientes sobre la variable de inversión. Aquí tengo que la inversión del año, la inversión del año T-1 afecta a la inversión y los errores del año T-1 también afectan a la inversión. Y también está relacionado con la tasa de impuestos. Y de esa forma podemos ver si los impuestos están relacionados con la inversión, ya este método 5. Y si tiramos este ARIMA, veamos lo siguiente. Primero, esta es mi variable dependiente. Mi variable independiente, que aquí es tax, aquí lo que se puede observar es que, bueno, o sea, uno podría decir que es estadísticamente significativa al 10%, más no al 5%. Y que además tengo mi proceso autorregresivo y de medias móviles que están afectando mi proceso de inversión. Yo lo que voy a hacer acá es predecir mis residuos y voy a graficarlos en el tiempo con tSline y veamos que se comporta de esta forma. Voy a probar la prueba de ruido blanco, que es la prueba de blanco de Portmanteau, y también este ruido blanco, y voy a hacer una predicción de mi modelo, y voy a hacer esto último, que es hacer un gráfico de la inversión, de los impuestos, y además mi predicción que le puse Armax. Esta es el gráfico de impuestos. Lo que está en azul, esto de acá, es la inversión registrada, y lo que está en verde es mi predicción sobre la inversión. Entonces aquí vemos que nuestra predicción sobre la inversión es, o sea, se ajusta, digamos, relativamente bien, podríamos decir, sobre lo que es la inversión. Y la verdad es que esto sería como todo. O sea, si uno empieza a observar este problema, vemos que o sea, al final vemos que por mucho que intentemos mostrar una relación, si corregimos el problema de la autocorrelación de los errores, en general todos los modelos, salvo quizás este al 10%, pero es menos exigente, el estándar es 5%, pero todos los demás modelos te están diciendo, mira, la verdad no hay una relación, al menos a nivel, ¿ya? Podríamos probar otras cosas, pero al menos a nivel no hay una relación entre la inversión y los impuestos. O sea, yo creo que basta con ver a lo mejor lo que ocurre acá. Y claro, esto al final los impuestos se van moviendo, pero la inversión se mantiene más o menos fija entre el intervalo del 20 y 30%. Claro, aquí tenemos unos impuestos brutales. Y cuando cayó esta brutalidad y empezó a recuperarse, claro, aquí podemos ver una subida del nivel de inversión. Pero a partir del año, esto es 97, por año 96, vemos que esto se ha mantenido más o menos constante en el tiempo. Esto ha sido 27% del producto, 22% del producto, y se va moviendo por acá.
Y claro, se le ha subido la tasa de impuestos y esto ha permanecido medianamente inelástico, que es como un poco extraño, o sea que no ha cambiado mucho el tiempo por mucho que nosotros hayamos cambiado el tax. O sea, permanecido relativamente invariable. En resumen, y para terminar, a lo mejor la parte 2 porque la parte 3 tiene que ver más que nada con eficiencia del gasto público, que lo vamos a analizar, dado que también el Kaiser en el programa habló sobre esto y dijo un dato lo cual no es cierto, que tiene que ver con estudios del BID. Básicamente duplicó la estimación del BID. Vamos a analizarla y voy a dar la bibliografía al respecto para que también la puedan ustedes corroborar por su propia cuenta. Pero en resumen, la única evidencia que hay es una correlación. Es una correlación negativa, es una correlación moderada, pero negativa. Y sería, no hay nada más. Nosotros probamos cointegración, nosotros probamos modelos VAR. Creo que antes habíamos probado otro tipo de modelos. Hicimos una regresión estática, pero cuando vemos el problema de la autocorrelación de los errores, vemos que en todos los modelos, salvo el último, eh, pero claro, al 10%, no al 5%, pero todos los demás modelos te dicen que básicamente no hay una relación, digamos, una relación estática entre lo que es la inversión y los impuestos. Yo creo que hasta aquí le hemos dado hartas vueltas. Este es un tema que es relativamente avanzado y si es que... eh, y claro, y también es probable que yo no me haya explicado lo suficientemente bien. Pero hemos analizado este tema bastante y claro, probablemente habrá que darle otro tipo de análisis, a lo mejor más avanzados con a lo mejor modelos ya de macroeconomía intermedia o avanzada, que no son los que se ven típicamente en los modelos o en los libros de pregrado. Eh, y que esta tesis de Kaiser la verdad es que se mantiene más o menos. O sea, claro, notemos lo siguiente, que la correlación la creó Pearson creo que a inicios de 1900 o a finales de 1890, por ahí. Entonces, claro, es un indicador, pero todos estos modelos que tienen casi 80 años de estudio, por ejemplo, me parece que el modelo ARIMA debe ser como del año 80, por ahí. La cointegración también, que son por esa época. También el modelo VAR también era por esa época. Y vemos que no hay mucho, la verdad es que no hay nada. O sea, siendo bien honesto, no hay nada. Yo también me sorprendí. Yo pensé de que íbamos a encontrar una relación entre inversión e impuestos, al menos por el caso de Chile. No deja de ser interesante este caso de estudio. Eh, pero de momento, bueno, al menos lo que dice Kaiser es una evidencia que es relativamente pobre. Sin embargo, aquí hay que aplicar otro tipo de cosas, porque como habíamos dicho antes, no solamente la OCDE, sino que economistas chilenos ya estamos alertando sobre los impuestos corporativos, que son un problema en sí mismo, dado que disminuye la competitividad de las empresas chilenas. Tenemos también un problema de demanda de trabajo, y las empresas son las que demandan trabajo, no las que ofrecen, son las que demandan trabajo, en las que suben los salarios. Y por eso es importante tenerle un ojo en esto. No solamente hay que analizar la inversión como porcentaje del PIB, también hay que analizar otras variables macroeconómicas que tienen relación con la inversión, a lo mejor como el ahorro, por ejemplo, eh, a lo mejor con la demanda de trabajo, con la acumulación de capital, con ese tipo de cosas, y con modelos de crecimiento económico. Y si hacemos, claro, estos modelos ya dan para escribir un paper o dos, pero habría que darle una vuelta más. Lo que quiero, y para terminar, y no dar más la lata, es que no se queden con lo primero que les dice el youtuber de turno o el influencer de turno que está en Instagram o lo que le dicen en la tele. Siempre cuestionen. Si hay algo que les hace ruido, analicen los problemas, busquen evidencia empírica. En internet hay bastante evidencia empírica sobre un montón de temas.
porque no siempre es lo que te dicen. Si, mira, si yo te muestro un gráfico, claro, si uno ve el gráfico, pareciera que si yo bajo estos impuestos, que fueron los que teníamos acá en los años 80, la inversión subió 10 puntos porcentuales. Claro, aquí lo que se ve es cierto. Pero si incluso uno toma la correlación desde el año 90 en adelante, la correlación se invierte. Si no me equivoco, la correlación desde el año 90 en adelante es positiva, da 0.2, lo cual es un poco extraño. Porque podría dar a entender de que si yo aumento los impuestos, aumento la inversión, lo cual es un poco curioso. Pero siempre cuestionen los problemas, siempre vean los datos, vean que esté correcto. Eh, y siempre cuestionense, verifiquen información, verifiquen con otras personas que a lo mejor sepan más del tema, porque esto fue lo último que aprendí, no lo último, una de las cosas más importantes que a lo mejor estudié en la universidad y también se subvalora muchísimo, que es que un gráfico no es una demostración de nada. O sea, mostrar un gráfico, por ejemplo, yo puedo mostrar el gráfico de a lo mejor crecimiento de PIB per cápita y a lo mejor un gráfico que va para abajo del número de iglesias que yo construyo, o sea, que el país construye. Ahí uno puede ver que, claro, uno puede decir, mira, si yo bajo el número de iglesias, el PIB per cápita va a subir. Pero ¿tiene alguna relación eso? ¿Tiene alguna relación teórica? ¿Tiene alguna relación empírica? Y esto es lo que se denomina como una correlación espuria. Y por eso es súper importante leer, cuestionarse y no quedarse con los gráficos, porque los gráficos no son demostración de nada.